La ansiedad y el miedo. La ansiedad puede distinguirse del miedo en cuanto que es un proceso emocional, mientras que este es un proceso cognitivo. El miedo implica la valoración intelectual de un estímulo amenazador, la ansiedad, la respuesta emocional a dicha valoración. Cuando una persona dice que teme algo, generalmente se refiere a una serie de circunstancias no presentes pero que pueden ocurrir en determinado punto del futuro. En ese punto, se dice que el miedo está latente. Cuando una persona tiene ansiedad, experimenta un estado emocional subjetivamente desagradable caracterizado por sensaciones subjetivas desagradables, como por ejemplo tensión o nerviosismo, y por síntomas fisiológicos tales como palpitaciones cardíacas, temblores, náuseas y mareos. El miedo se activa cuando una persona se ve trastornos de ansiedad y fobias. TX.int 63 de abril de 2014 las 15:39. Dar la vuelta a la ansiedad. Visión de conjunto 61 expuesta, ya física ya psíquicamente, a una situación de estímulo que considera amenazadora. Cuando el miedo se activa, la persona experimenta ansiedad. El miedo es entonces una valoración del peligro. La ansiedad, un estado emocional desagradable provocado cuando se estimula el miedo. Además de la ansiedad, se puede provocar concurrentemente toda una variedad de síntomas referibles a los sistemas autónomo y nervioso somático. Las fobias y los ataques de pánico. La fobia se refiere a un objeto de miedo específico. Una persona tiene miedo en principio a un tipo de situación o acontecimiento concreto, por ejemplo, a la altura, a los espacios cerrados o al agua profunda. Cuando se encuentra en dicha situación, siente un miedo agudo a sus consecuencias, caer, sofocarse o ahogarse. Cuando se activa una fobia o miedo, la reacción del individuo puede ir desde una ansiedad suave hasta el pánico. Por su parte, los objetos de las fobias pueden ir desde pequeños animales hasta fenómenos naturales, por ejemplo, una tormenta con truenos, o acontecimientos de ámbito social, por ejemplo, hablar delante de un grupo amplio o ir a una fiesta. La cualidad principal de la fobia es la valoración de un alto grado de riesgo en una situación relativamente segura. Un ejemplo ayudará a esclarecer las complejas interrelaciones entre estos términos. Una persona con miedo a los animales pequeños los percibe como peligrosos. Sin embargo, no experimenta ansiedad hasta que no se encuentra expuesta a un animal pequeño, o se imagina en tal situación. La presencia de, por ejemplo, un ratón activa el miedo, y la persona puede pensar, el ratón puede morderme, y yo podría contraer la rabia y morir, o, el ratón puede morderme, y yo podría desvanecerme y quedar mal delante de toda esta gente. La persona que percibe esta amenaza como algo insuperable puede sufrir un ataque de pánico. El concepto de peligro surge de las posibles consecuencias del contacto con el animal. Antes de que una persona tenga contacto con el ratón, el miedo ya está latente. Una vez en presencia del ratón, se activa el miedo junto con todos los síntomas afectivos y fisiológicos desagradables asociados con el ataque de pánico. Trastornos de ansiedad y fobias. TX.int 61 3 de abril de 2014 las 15:30. Trastornos de ansiedad y fobias 62. De igual manera, una persona con fobia a ciertas situaciones sociales, como por ejemplo asistir a una fiesta o dar conferencias, tiene menos miedo a tales situaciones que a las posibles consecuencias de hallarse en medio de ellas. Muy nerviosa o empezar a temblar, sudar profusamente o experimentar cualquiera de los síntomas afectivos y fisiológicos desagradables de la ansiedad o el pánico. El pánico es un estado intenso, agudo, de ansiedad asociado a otros síntomas fisiológicos, motores y cognitivos de índole más dramática. Los correlatos fisiológicos del pánico son una versión intensificada de los de la ansiedad, pulsaciones aceleradas, mareo, frío, sudor profuso y temblor. Además, se tiene una sensación de catástrofe inminente, de inhibición generalizada, y un deseo muy fuerte de salir huyendo y pedir ayuda. Miedos realistas e irrealistas. El establecer la distinción entre respuesta afectiva y proceso cognitivo resuelve algunas contradicciones semánticas, como las existentes entre ansiedad realista y ansiedad neurótica, o entre ansiedad racional y ansiedad irracional. Es ilógico calificar una emoción o estado emotivo con adjetivos, como por ejemplo racional o irracional, que se aplican generalmente a ideas o conceptos. Se puede etiquetar un miedo como realista o irrealista, o como racional o irracional.
Un miedo es realista si se basa en una afirmación razonable y razonada, así como en la observación objetiva. Y es irrealista si se basa en suposiciones falaces o en razonamientos defectuosos y contrarios a la observación. Por su parte, la ansiedad no puede calificarse de realista o irrealista ya que se refiere a una respuesta afectiva, y no a un proceso evaluador de la realidad. Freud estableció la distinción entre ansiedad realista y ansiedad neurótica, 1915-17. Por la primera entendía algo muy racional e inteligible, y la reacción a la percepción de un peligro externo, es decir, de un daño que se espera y se prevé. Consideraba la ansiedad trastornos de ansiedad, y fobias TX.int 62 3 de abril de 2014 las 15:39. Dar la vuelta a la ansiedad, visión de conjunto 63 como algo conectado al reflejo de huida, y como una manifestación del instinto de conservación, pp. 393-94. En su opinión, la ansiedad neurótica era el resultado de la percepción de un peligro interno, 1926. Era la reacción afectiva que se da cuando los impulsos inconscientes amenazan con convertirse en conscientes, y era el resultado del miedo a las consecuencias cuando fallan los mecanismos de defensa y permiten que las exigencias del ello lleven a una persona a realizar una acción impulsiva de carácter instintivo.